Genial, pues antes de empezar doy pie a la grabación y así luego no nos olvidamos. Veo que por el momento estamos conectados 10 personas, bueno, no está mal. Y bueno, estamos aquí porque hoy es vuestro primer día en este nuevo módulo que iniciáis. El anterior que terminasteis, ¿cuál fue? ¿Psicometría? ¿O ahora cuál ha sido el último que habéis hecho? Vale, vale, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Contentos? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues esperemos seguir en la línea de satisfacción alta. Pues, bueno, no sé si habréis visto que en cada módulo siempre colgamos los profesores un pequeño vídeo de presentación. Mira, voy a preguntar por curiosidad, no pasa nada, ¿eh? No, no, para nada lo voy a tener en cuenta en la evaluación, es simplemente por curiosidad, ¿eh? ¿Alguien ha visto este vídeo de presentación? Un poco por saber si se hace mucho caso. Vale, veo respuestas de todo tipo, ¿eh? Sí, no, ¿eh? Vale. Bueno, bien, me llamo María, para quien no haya visto este vídeo. Yo estudié psicopedagogía. Ahora este grado, que antes se le llamaba licenciatura, es inexistente porque ahora de hecho hay que hacer un máster para obtener esta titulación, pero antes era por sí mismo un grado, psicopedagogía. Y luego mi máster y mi doctorado lo hice en psicología. ¿Sí? Ya veis que hice una transición desde un ámbito más pedagógico, de hecho, porque anteriormente incluso hice magisterio, para acabar con un componente ya mucho más psicológico. Soy profesora de universidad y, como sabéis, los docentes universitarios también hacemos investigación. Así que, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a la asignatura. Yo con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Voy a compartir ya desde ahora mismo el PowerPoint. Ya me decís si lo veis de forma correcta. A ver, lo tenemos aquí, que no me equivoque yo de versión. Un segundín, porque es el que puse en la carpeta de Carlemany. Vale, aquí lo tenemos. A ti te sale la imagen congelada, Marta, vaya, pero puedes ver, o sea, puedes escucharme bien, porque al final lo más importante es que puedas escuchar con calidad. Sí, sí, te escucho perfectamente, pero te veo a ti congelada. Vaya. Bueno, la verdad que puestos prefiero que sea así que no al revés, porque lo importante sobre todo es que puedas escuchar. Y como el PowerPoint lo tenéis, que lo tenéis colgado, pues mira, a malas vas siguiendo. ¿Vale? No, es que aún, perdonad, como estaba hablando ahora con Marta, aún no lo había colgado. Ahora sí que ya lo veréis. Un segundín. Vale, ahora veis la portada, vais a poder verla en un segundo, ahora mismo. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues bien, pues sin más demora, vamos a empezar porque yo sé que muchos de vosotros estáis súper ocupados con mil responsabilidades de trabajo, familia, etcétera. Entonces, para ceñirnos a lo de 6 a 7, ¿no? Cuanto antes empecemos, pues mejor, ¿no? En este sentido. Vale, como sabéis, no hace falta recordar el título, ¿verdad? De este nuevo módulo que empezáis, de Historia, Ética y Deontología. Vamos a tocar un poquito de todo. Y el primer tema, ya sabéis que la estructura de Carlemagne en cuanto a todos los módulos es siempre la misma. Son 4 semanas, por tanto 4 temas, y para cada tema son 2 sesiones. Pues bien, el tema 1, generalmente siempre así, es un tema más introductorio. Aquí tenéis un poquito lo que os he dicho antes de poner el PowerPoint, ¿vale? Sobre mí, o sea que podríamos ya pasarlo esto. Y esto es un poco lo que estábamos diciendo, estas 4 semanas, ¿qué implican si cada semana son 2 sesiones? Pues que son 8 videoconferencias, que normalmente la segunda semanal es la que se dedica no solo a seguir con parte del contenido de la asignatura, sino también la explicación de la actividad, que por tanto son
4 actividades, que son obligatorias correspondientes a las 4 semanas. Y ya sabéis que para enriquecer vuestro conocimiento, me temo yo que poco sirve solo el PowerPoint. Por tanto, las lecturas y las cápsulas son materiales de apoyo fundamentales para un enriquecimiento más profundo de la asignatura. No hay que olvidar que al final un PowerPoint, yo siempre digo que es un refrito, una simplificación de la lectura, de la fuente original. Por tanto, nunca va a poder ser a nivel de significación del contenido lo mismo que yendo a la información, a la fuente original. ¿Qué es lo que pasa? Que ir a la fuente original, claro que es verdad que uno dedica más tiempo, pero al final es un aprendizaje con mucho más sentido y más duradero, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, los PowerPoints también están bien. Hay gente que le gusta, por ejemplo, primero atender la clase o si no puede ir, verla en diferido, porque dice que luego el leer el material es un camino más ágil, que no empezar por la lectura, ¿no? O sea, cada uno se puede organizar como quiera, en cualquier caso. Vale. Bien, me toca también en esta primera sesión, aparte de explicar el funcionamiento que ya habéis visto de la asignatura, que lo hemos pasado rapidísimo porque no es el primer módulo que hacéis, también se recuerda un poco el tema de las competencias, tanto transversales como específicas, que se pretenden conseguir con la asignatura. Y la verdad que esto, como lo tenéis en el PowerPoint, y es un poco aburrido de leer, permitidme, con tranquilidad o en el plan docente lo podéis mirar y refrescar, ¿vale? Aquí en esta diapositiva se os recuerda las fechas de entrega para cada actividad, de las 4 obligatorias que tenemos, y como veis en el calendario de la plataforma también lo tenéis. Yo siempre recomiendo que si tenemos una memoria, bueno, la agenda es como si fuera una extensión de nuestra memoria, ¿verdad? Pues si tenemos una agenda, yo siempre recomiendo apuntarlo o en el móvil, que yo reconozco que aún voy como a la antigua. Lo que pasa que a veces soy un poco maniática de que usamos tanto el móvil que, no sé, me hace sentir como cómoda el tener este soporte de papel, aunque ya sea un poco viejuno. Muy bien. Bueno, veo que hay gente que se va incorporando. Perfecto. Alberto, bienvenido. Todos los que os vais incorporando. Hasta ahora simplemente me he presentado, he explicado un poquito el funcionamiento de la asignatura, que no deja de ser el mismo que para otros módulos. Y, por tanto, ningún problema porque llegáis a puntito para empezar. Ya era eso más o menos, que sobre I10 ya entráramos en materia. Y son I9, así que vamos perfectísimos de tiempo. Pues bien, encantada igualmente a todos vosotros. Mirad, como os decía, el tema 1 es un tema más de introducción y hoy específicamente nos vamos a centrar en el punto 1.1, que se titula así, la psicología como ciencia y el origen de la psicología, que ya sabréis, seguramente por alguna otra asignatura, que fue en Alemania. Y de hecho vamos a hacer un poquito de repaso de diferentes ciudades, que parece que vayamos a hacer una clase de geografía, pero no. Bien, a veces hago bromas un poco tontas. Fijaos que podemos considerar que el inicio de la psicología, entendida como psicología científica, como una disciplina ya independiente de lo que sería esa rama más amplia de la que caía, ¿no?, la filosofía, pues bien, se la considera como tal en 1879, coincidiendo con la creación del primer laboratorio de psicología experimental, ¿sí? Es una manera, digamos, de dar un inicio a esta nueva disciplina y con este nuevo laboratorio en el que, como veis, al hablar de psicología experimental, el peso lo tiene en este método científico orientado a la experimentación controlada, con datos empíricos, ¿vale? Entonces, aunque os he dicho, volviendo a la diapositiva de atrás, que con esta inauguración de este primer laboratorio en 1879 es cuando damos inicio a la psicología,
hay algunos precursores, algunos antecedentes que fijaos que son anteriores a este 1879, ¿vale? Tenemos a Johannes Müller, que nació en 1801 hasta 1858, ¿vale? Y este hombre, pues bien, nos habla sobre la ley de las energías específicas, de los nervios sensoriales, introdujo también la cronometría mental y una aportación también muy interesante es el tema de diferenciar sensación y percepción. Más adelante vais a tener una asignatura de procesos psicológicos en los que se va a desgranar muy bien qué entendemos por sensación, percepción, memoria, ¿sí? Aquí es más un barrido, lo que sería un repaso histórico, ¿vale? Vale. Nada, miraba un momentín el chat porque digo, no sé si alguien ha escrito, pero no, de momento hemos hecho las presentaciones. Pues bien, seguimos. Como os decía, en esta creación de esta nueva disciplina tenemos algunos antecedentes, como son Johannes Müller, que es importante que os pueda sonar. Tenemos también como antecedentes a Weber. De hecho, él habla mucho sobre el umbral diferencial de la sensación y también recoge la ley de Weber y nos comenta que en cada sentido hay una relación constante entre la sensación del estímulo y su intensidad. A ver, repasando un poquito la ley de Weber, de hecho hoy en día, ¿vale? Por ejemplo, se utiliza bastante en lo que sería el mundo más industrial, ¿no? De negocios y recursos humanos. Hay empresas que, por ejemplo, aplican los principios de la ley de Weber para adaptar o crear una imagen. Imaginemos una imagen de una marca y que, por tanto, estamos hablando de publicidad y tal, de cara a los consumidores, ¿no? Claro, va a ser mucho mejor para que una persona reaccione a un anuncio si ese anuncio es totalmente silencioso, porque duplica repentinamente la atención que vamos a prestarle. ¿Os ha pasado alguna vez de ver la tele y al final siempre decimos que es una máquina ruidosa, pero que de repente llega un anuncio que es todo silencioso y de repente a lo mejor nosotros estábamos distraídos leyendo algo con el móvil y miramos a la pantalla como diciendo qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque nos llama muchísimo la atención. Bien, perfecto. Este hombre en su estudio también hablaba mucho de lo que hoy en día también es un término bastante vigente, ilusiones sensoriales. Fijaos aquí en este ejemplo, el típico que se pone siempre de una línea que según los extremos como acaban, ópticamente puede haber como una ilusión sensorial que parece que una puede ser más larga que la otra. Os adelanto que las miden exactamente igual. ¿Qué entendemos de alguna manera a partir de este ejemplo por ilusión sensorial? Bueno, son aquellas cualidades, podríamos decir, que nuestros sentidos no acaban de captar bien del todo y el cerebro, ¿qué es lo que hace? Pues que al no tener suficiente información sobre este hecho, este estímulo que estamos viendo, lo que hace es actuar de una forma relativa sin saber muy bien la precisión exacta con la que los agentes externos actúan, ¿sí? De manera que hacemos una especie de pronóstico o de afirmación, pero que a veces, exacto, interpretamos. Muy bien, Esther. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos por aquí a otro autor. Los dos anteriores que os he dicho son más bien antecedentes de lo que se diría la antesala de la psicología como disciplina. Pero ya entrando en materia de la psicología tal cual, ya hablaríamos de este primer autor, Gustav Theodor Fechner, y él hablaba de la relación observable y cuantificable entre estímulo y sensación. Es de hecho el primero que a nivel así más de fórmulas establece una ecuación matemática, ¿vale? Entre lo que sería el mundo físico y el mental
basándose en los principios de Weber que hemos comentado del ejemplo del anuncio, ¿vale? Y él decía así, la sensación es inversamente proporcional al umbral, ¿no? A ver, esto, para entenderlo un poquito mejor, tenemos que pensar que Weber, claro, ¿qué es lo que observó? Que cuanto mayor es la intensidad física de un estímulo, mayor tiene que ser su incremento para que la variación pueda ser perceptible, ¿vale? De manera que comprobó que el menor cambio perceptible, claro, acaba siendo proporcional a la intensidad del estímulo. Es decir, que, digamos, el umbral diferencial acaba siendo proporcional a la intensidad del estímulo. ¿Sí? A ver, quien no haya captado esto a la primera, no os preocupéis porque ¿qué os he dicho justo antes de empezar con el PowerPoint? Que, por cierto, algunos de vosotros aún no habíais enterado. Pues que al final el PowerPoint nos puede resolver aligerar las lecturas, pero es que al final lo interesante es que los conceptos los consolidemos bien cada uno a nuestro ritmo. Porque fijaos que yo voy como diciendo, ¿no? La María va comentando cositas de PowerPoint que tampoco en realidad podemos detenernos mucho porque al final tenemos una hora y yo entiendo perfectamente que claro, es que la frase que acabo de decir ahora, por mucho que uno se explique, es que hay que hincar unos cuantos codos. O sea, a ver, no siempre, pero depende de aquello que nos están introduciendo, una fórmula matemática, etcétera, etcétera. Ostras, como que hay que repetirlo, ¿no? Suerte que la grabación queda grabada, podemos volver a escuchar, pero repito, ¿qué es mejor en base a lo que he dicho antes? Las lecturas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mirar las cápsulas también está bien, ¿eh? También es otra manera bueno, de sumar, todo suma, ¿no? Al final. Vale. Muy bien. Dicho esto, claro, fijaos que la psicología, entendida como psicología científica, por supuesto, porque estamos hablando de que es una rama de la filosofía que pasa a ser independiente, a su vez, esto sucede en un momento en el que la fisiología cada vez va más en auge, de manera que se produce una especie de híbrido, ¿no? Entre estos dos elementos que acabo de decir. Recordemos que la fisiología no deja de ser una ciencia también que, ¿cuál es el objeto de estudio? Las funciones de los seres orgánicos. Por tanto, fijaos que esta descripción que acabo de decir ahora es muy próxima a lo que sería también la psicología, ¿sí? Entonces, vemos que la psicología hay como este cruce que está en este camino, en este momento temporal, ¿eh? Por eso se habla de esta hibridación de rol. Siguiendo con autores, como hemos, bueno, por eso estamos en la parte, ¿no? La asignatura, una parte se le llama historia, ¿no? Estamos viendo este inicio de la psicología, cuáles fueron los antecedentes. Os he dicho que un punto de inflexión fue la creación de un laboratorio y tachán, la creación de este laboratorio fue a manos de este psicólogo Wilhelm Wundt, ¿vale? Por tanto, es un nombre interesante e importante para acordarse. Como os he dicho, esto sucedió en 1879 y este laboratorio estaba en Leipzig, ¿eh? En esta ciudad alemana, ¿vale? Por eso os he dicho que íbamos a recorrer un poco Alemania, ¿no? Con diferentes ciudades. Por tanto, este hombre se le considera el padre de la psicología, ¿eh? ¿Y qué más deciros? Bueno, el objeto de estudio, él se basa en lo que sería la experiencia inmediata. Como veis, es muy experimental. Y dentro de lo que sería su método, él se basa en lo que sería la cronometría mental. A ver, ¿cómo os puedo definir la cronometría mental? De hecho, con estas dos palabras, cada uno puede intentar un poquito deducir qué es, ¿no? Pero como por intentar